Bienvenidos a nuestro canal, amigos. Hoy les traemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo culinario y del entretenimiento. Durante años hemos visto a Buddy Valastro, el rey de los pasteles, el maestro de la confitería, irradiar alegría y creatividad desde la pantalla de nuestros televisores. Su programa, Cake Boss, nos ha abierto las puertas a un mundo de azúcar fondant y sueños hechos realidad. Pero detrás de esa sonrisa contagiosa y ese talento inigualable, se ocultaba una batalla silenciosa, una lucha contra una enfermedad que amenazaba con robarle su pasión, su salud y quizás hasta su vida. Hoy a sus 48 años, Buddy Valastro rompe el silencio. Prepárense porque lo que van a escuchar los dejará sin aliento. La noticia explotó como una bomba en redes sociales. Un comunicado oficial del equipo de prensa de Valastro anunciaba una conferencia de prensa inminente. Las especulaciones se dispararon. Problemas financieros. Una crisis familiar. Quizás un nuevo proyecto aún más ambicioso. Nadie, absolutamente nadie, predijo la verdad que estaba a punto de revelarse. La conferencia de prensa se celebró en la panadería Carlos Bakery, en Hoboken, Nueva Jersey, el epicentro del imperio Valastro. Las cámaras de televisión de todo el mundo apuntaban hacia el escenario improvisado. Buddy, visiblemente emocionado, subió al podio. A su lado su esposa Lisa, su roca, su compañera incondicional, le tomaba la mano. La tensión en el aire era palpable. Buddy comenzó hablando de su amor por la pastelería, de cómo su padre le había transmitido la pasión por el oficio desde que era un niño. Recordó los años de trabajo duro, las noches sin dormir, la dedicación incansable que lo habían llevado a construir el imperio que era hoy. Su voz se quebró al mencionar a su padre Buddy Sr., quien falleció cuando él era apenas un adolescente, dejándolo a cargo de la panadería familiar. «Mi padre me enseñó todo lo que sé», dijo con la voz entrecortada. «Me enseñó a amar este trabajo, a respetar a mis clientes, a nunca rendirme. Y yo he tratado de honrar su legado cada día de mi vida». Luego su tono cambió. Se puso serio. Su mirada se le llenó de una determinación férrea. «Pero hoy tengo que compartir algo con ustedes, algo que he estado guardando en secreto durante mucho tiempo. Algo que ha sido la batalla más difícil de mi vida». Un silencio sepulcral invadió la sala. Buddy respiró hondo y continuó. «Hace unos años me diagnosticaron». Hizo una pausa dramática. «Una forma rara y agresiva de diabetes tipo 1. La revelación resonó como un trueno. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo regula el azúcar en la sangre. Es relativamente común. Pero la forma que padecía Buddy era particularmente devastadora. Esta variante, conocida como diabetes LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults, se desarrolla lentamente y a menudo se confunde con la diabetes tipo 2, lo que retrasa el diagnóstico y permite que la enfermedad avance sin control. En el caso de Buddy, la diabetes LADA se había manifestado de una forma excepcionalmente agresiva, atacando sus nervios y vasos sanguíneos a una velocidad alarmante. Los síntomas habían comenzado sutilmente. Fatiga inexplicable, visión borrosa ocasional, sed incontrolable. Buddy, siempre un hombre ocupado y dedicado a su trabajo, los había atribuido al estrés y al cansancio. Pero con el tiempo los síntomas se intensificaron. El entumecimiento y el hormigueo en sus manos y pies se volvieron constantes. La visión borrosa se hizo más frecuente. Empezó a tener problemas para concentrarse y recordar cosas. «Al principio pensé que era solo el estrés», explicó Buddy. «Trabajo mucho, viajo mucho, no duermo lo suficiente. Pensé que era normal. Pero luego las cosas empezaron a empeorar. Empecé a sentirme muy mal y supe que algo no estaba bien. Fue Lisa quien lo convenció de ir al médico. Después de una serie de pruebas exhaustivas, el diagnóstico llegó como un mazazo. Diabetes LADA, en una forma excepcionalmente agresiva. Los médicos le explicaron que la enfermedad ya había causado daños significativos en sus nervios y vasos sanguíneos.
Si no se trataba de inmediato, las consecuencias podrían ser devastadoras: ceguera, insuficiencia renal, amputación de miembros, incluso la muerte. Buddy se sintió devastado. No solo por el diagnóstico en sí, sino también por lo que significaba para su futuro. ¿Cómo iba a seguir horneando pasteles si perdía la vista o la sensibilidad en las manos? ¿Cómo iba a seguir dirigiendo su imperio si su salud se deterioraba? La idea de no poder hacer lo que amaba, de no poder seguir honrando el legado de su padre, lo destrozaba. Me sentí perdido, confesó Buddy. Sentí que mi mundo se derrumbaba. La pastelería es mi vida, es lo que soy. La idea de perder eso me aterraba. Pero Buddy Valastro no es un hombre que se rinde fácilmente. Inspirado por el amor de su familia y la pasión por su trabajo, decidió luchar con todas sus fuerzas. Se sometió a un tratamiento intensivo que incluía inyecciones de insulina diarias, una dieta estricta y ejercicio regular. Trabajó incansablemente con sus médicos y nutricionistas para controlar su nivel de azúcar en la sangre y prevenir complicaciones. El tratamiento fue duro y exigente. Buddy tuvo que hacer sacrificios importantes. Tuvo que renunciar a muchos de los placeres que antes disfrutaba. Ya no podía comer sus propios pasteles sin medir cuidadosamente las porciones y controlar su nivel de azúcar en la sangre. Tenía que inyectarse insulina varias veces al día, incluso en medio de las grabaciones de su programa. Tenía que hacer ejercicio regularmente, incluso cuando se sentía exhausto. Pero a pesar de las dificultades, Buddy nunca perdió la esperanza. Se apoyó en su familia, en sus amigos y en sus fans. Encontró inspiración en las historias de otras personas que habían superado la diabetes y habían seguido viviendo vidas plenas y productivas. Y se aferró a su pasión por la pastelería, que era lo que le daba fuerzas para seguir adelante. Ha sido la batalla más difícil de mi vida, admitió Buddy. Pero no estoy dispuesto a rendirme. Voy a seguir luchando, voy a seguir horneando pasteles y voy a seguir haciendo lo que amo, porque eso es lo que mi padre me enseñó, a nunca rendirme. Buddy también reveló que había decidido hacer pública su enfermedad para crear conciencia sobre la diabetes y para inspirar a otras personas que luchan contra esta enfermedad. Quería demostrarles que la diabetes no tiene por qué ser una sentencia de muerte, que se puede vivir una vida plena y productiva incluso con esta enfermedad. Quiero que la gente sepa que no están solos, dijo Buddy. Quiero que sepan que hay esperanza, que se puede vivir con diabetes y seguir haciendo lo que se ama, que se puede seguir soñando. Solo hay que cuidarse, seguir las indicaciones de los médicos y nunca rendirse. Desde que hizo pública su enfermedad, Buddy ha recibido un apoyo abrumador de sus fans, de otros famosos y de la comunidad médica. Ha sido invitado a hablar en conferencias sobre diabetes y ha participado en campañas de concienciación. Se ha convertido en un defensor incansable de la causa, utilizando su plataforma para educar y empoderar a otras personas que luchan contra esta enfermedad. La historia de Buddy Valastro es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la importancia de la familia y del poder de la esperanza. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y es una historia que nos inspira a nunca rendirnos, a perseguir nuestros sueños y a vivir nuestras vidas al máximo. Pero la historia no termina aquí. La batalla de Buddy Valastro contra la diabetes continúa. Sigue sometiéndose a tratamiento y sigue luchando cada día para controlar su enfermedad. Pero lo hace con una actitud positiva y con una determinación inquebrantable. Y lo hace con el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y sus fans. Sé que voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida, dijo Buddy, pero no voy a dejar que me defina. Voy a seguir siendo Buddy Valastro, el Cake Boss, y voy a seguir horneando pasteles y haciendo felices a la gente, porque eso es lo que soy. Y así la historia de Buddy Valastro continúa un capítulo más, en una vida llena de desafíos, triunfos, y sobre todo una pasión inquebrantable por la pastelería.
Una historia que nos recuerda que incluso las vidas más dulces pueden tener un sabor amargo, pero que con fuerza, determinación y amor siempre se puede encontrar el equilibrio perfecto. La receta de Buddy sin duda es una para recordar. El aroma a vainilla y azúcar quemada siempre había sido la banda sonora de la vida de Bartolomeo Buddy Valastro Jr. No era simplemente un olor, era el legado de una familia, un peso sobre sus hombros. Una melodía agridulce, que lo acompañaba desde antes de que pudiera alcanzar el mostrador de Carlos Bake Shop en Hoboken, Nueva Jersey. A los 48 años, Buddy Valastro, el famoso Cake Boss, seguía lidiando con ese legado, batallando contra la omnipresente sombra de su familia. Una sombra que, aunque protectora y llena de amor, amenazaba con consumirlo por completo. La historia de Buddy era un cuento americano por excelencia, una saga familiar tejida con harina, huevos y el fervor italoamericano. Su padre, Bartolo Buddy Valastro Sr., un inmigrante italiano que había transformado la pequeña pastelería familiar en un próspero negocio, había fallecido prematuramente cuando Buddy tenía solo 17 años. De repente el peso del mundo y el del hojaldre recayó sobre los hombros del adolescente. Él, el hijo mayor, el heredero, debía asumir el liderazgo y mantener viva la llama de Carlos Bake Shop. Fue el peor día de mi vida, pero también el día que me convertí en hombre, recordaba Buddy en una entrevista con la revista Pastry Perfection. Mi padre era mi héroe. Él me enseñó todo lo que sé sobre pastelería, sobre negocios, sobre la vida, y de repente se fue. Tenía que hacer lo posible para honrar su memoria. Honrar su memoria significaba no solo hornear los mejores cannolis y sfogliateles de Nueva Jersey, sino también mantener unida a su familia. Sus 4 hermanas, Grace, Madeline, Mary y Lisa, eran tan parte de Carlos Bake Shop como el horno de ladrillos centenario. Cada una tenía un papel vital en el negocio, desde la decoración de pasteles hasta la administración. Y su madre, Mary Valastro, era la matriarca, la columna vertebral de la familia y la pastelería. Los primeros años después de la muerte de su padre fueron un torbellino. Buddy trabajaba incansablemente, a menudo 18 horas al día, 7 días a la semana. ¿Aprendió? Delegar, a confiar en sus hermanas, a lidiar con proveedores y clientes exigentes. Poco a poco, Carlos Bake Shop no solo sobrevivió, sino que prosperó. Pero el éxito tuvo un precio. Buddy se había casado joven con Lisa, su novia de la infancia, y juntos habían comenzado a formar una familia. Pero el tiempo que dedicaba a la pastelería lo alejaba de su esposa e hijos. Los cumpleaños perdidos, las funciones escolares ignoradas, las cenas familiares interrumpidas por llamadas de trabajo, se convirtieron en la norma. Me sentía culpable, confesó Buddy en su autobiografía, Cake Boss Stories and Recipes, from Mia Familia. Sabía que estaba perdiendo momentos valiosos con mis hijos, pero sentía que no tenía otra opción. Si no trabajaba duro, Carlos Bake Shop se hundiría, y con ella el legado de mi padre y el futuro de mi familia. La llegada del programa de televisión Cake Boss en 2009 catapultó a Buddy Valastro y a Carlos Bake Shop a la fama mundial. De repente, la pequeña pastelería de Hoboken se convirtió en un destino turístico, atrayendo a miles de visitantes cada día. Los pasteles extravagantes de Buddy, con sus intrincados diseños y su tamaño descomunal, se convirtieron en sensación viral. El programa no solo mostró el talento artístico de Buddy, sino también la dinámica familiar, a menudo caótica y siempre entretenida, de los Valastro. Las discusiones entre hermanos, las bromas, las rivalidades y el inquebrantable amor familiar se convirtieron en el corazón del programa. Pero la fama también trajo consigo nuevos desafíos. La presión de cumplir con las expectativas de los fans, la necesidad de innovar constantemente, la creciente competencia en el mundo de la pastelería. Todo ello contribuyó a aumentar el estrés y la ansiedad de Buddy. En 2017, la tragedia golpeó de nuevo a la familia Valastro. Mary, la matriarca, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, ELA. La enfermedad rápidamente progresó, robándole su fuerza, su voz y finalmente su vida. La muerte de su madre fue un golpe devastador para Buddy.
No solo había perdido a su roca, a su confidente, a su guía, sino que también se enfrentó a la dolorosa realidad de su propia mortalidad. La muerte de mi madre me hizo darme cuenta de lo frágil que es la vida, reflexionó Bodhi en una entrevista reciente. Me hizo cuestionar mis prioridades. ¿Estaba realmente viviendo la vida que quería vivir? La respuesta, aunque dolorosa, fue no. Si bien amaba su trabajo y se sentía orgulloso de su éxito, se daba cuenta de que había sacrificado demasiado por el negocio. Había perdido demasiado tiempo con su familia, había descuidado su salud y se había alejado de sus pasiones. El accidente de boliche que sufrió en 2020 fue una llamada de atención aún más fuerte. Su mano derecha, la herramienta principal de su oficio, quedó gravemente dañada. Los médicos le dijeron que podría no volver a hornear pasteles. Fue un momento aterrador, admitió Bodhi. Pensé que mi carrera había terminado. Pensé que había perdido todo. Pero Bodhi Balastro no era de los que se rendían fácilmente. Se sometió a múltiples cirugías y a una extenuante terapia física para recuperar la movilidad de su mano. Y con la ayuda de sus familiares y amigos logró volver a hornear. El accidente me enseñó a ser más resiliente al apreciar lo que tengo y a no dar nada por sentado, dijo Bodhi. También me enseñó a delegar aún más, a confiar en mi equipo y a centrarme en lo que realmente importa a mi familia. A los 48 años, Bodhi Balastro seguía siendo el Cake Boss, pero también era un hombre diferente. Había aprendido a equilibrar su vida profesional y personal, a priorizar su familia y a cuidar de su salud. Si bien la sombra de su familia siempre estaría presente, ya no lo consumía. Había aprendido a vivir con ella, a aceptarla, incluso a abrazarla. Sabía que el legado de su padre era importante, pero también sabía que debía crear su propio legado, uno que estuviera basado en el amor, la familia y la felicidad. Carlos Bake Shop seguía siendo el corazón de su vida, pero ya no era el único centro. Bodhi había expandido su imperio abriendo nuevas pastelerías en todo el país, lanzando una línea de productos de panadería e incluso incursionando en el negocio de los restaurantes. Pero lo más importante era que había encontrado la manera de pasar más tiempo con su esposa e hijos. Habían comenzado a viajar juntos, a disfrutar de actividades al aire libre y a simplemente pasar tiempo de calidad en casa. Todavía trabajo duro, pero ahora trabajo de forma más inteligente, dijo Bodhi con una sonrisa. He aprendido a delegar, a confiar en mi equipo y a decir que no cuando es necesario. Y lo más importante, he aprendido a priorizar mi familia. Ellos son mi razón de ser. La historia de Bodhi Balastro es una historia de éxito, pero también es una historia de sacrificio, de pérdida y de resiliencia. Es una historia que resuena con muchas personas que luchan por equilibrar sus vidas profesionales y personales, que se sienten atrapadas por las expectativas familiares y que buscan su propia identidad. Bodhi Balastro puede que tenga 48 años, pero su viaje apenas comienza. Todavía tiene muchos pasteles por hornear, muchas metas por alcanzar y muchos recuerdos por crear con su familia. Y mientras siga teniendo el aroma a vainilla y azúcar quemada en sus venas, seguirá siendo el Cake Boss, pero también el hombre que finalmente salió de la sombra familiar para encontrar su propia luz. En el corazón de Hoboken, Nueva Jersey, donde el aroma dulce del azúcar y la mantequilla flota en el aire, se alza Carlos Bake Shop, un faro de delicias culinarias y tradiciones familiares. Y al frente de este imperio de repostería se encuentra Bodhi Balastro, el renombrado Cake Boss, cuya historia es tan rica y deliciosa como sus creaciones más elaboradas. Bartolo Bodhi Balastro Jr. nació el 3 de marzo de 1977, en una familia italiana arraigada en la tradición de la repostería. Su padre, Bartolo Bodhi Balastro Sr., fue quien le transmitió el amor por el oficio y la dedicación al negocio familiar, Carlos Bake Shop, que había sido fundado en 1910 por Carlo Guastaferro. Desde una edad temprana, Bodhi creció rodeado de harina, huevos y las historias de generaciones de panaderos. El taller era su patio de recreo, el aroma de los pasteles horneándose su canción de cuna. Bodhi padre no solo era su progenitor, sino también su mentor, su ídolo.
Lo observaba con admiración mientras convertía ingredientes simples en obras maestras comestibles. Le enseñó los secretos de la masa perfecta, el glaseado impecable y la decoración intrincada. Más importante aún, le inculcó la importancia de la familia, la tradición y el arduo trabajo. Buddy padre siempre decía: en esta familia la repostería no es solo un trabajo, es un legado. Estas palabras resonarían profundamente en el corazón de Buddy Jr. a lo largo de su vida. La vida de Buddy dio un giro trágico e inesperado en 1994 cuando su padre falleció a causa de un cáncer de pulmón. Buddy tenía apenas 17 años y se vio catapultado a la responsabilidad de dirigir Carlos Bake Shop. La repentina pérdida fue devastadora, pero también lo impulsó a honrar la memoria de su padre y mantener vivo el legado familiar. Asumió el mando con una determinación inquebrantable, sabiendo que no solo era responsable del negocio, sino también del bienestar de su familia, incluyendo a su madre Mary y sus 4 hermanas Grace, Madalena, Mary y Lisa. Los primeros años al frente de Carlos Bake Shop fueron un desafío. Buddy tuvo que aprender a manejar las finanzas, gestionar al personal y, al mismo tiempo, mantener los altos estándares de calidad que su padre había establecido. Contó con el apoyo incondicional de su madre y sus hermanas, quienes se unieron para mantener el negocio a flote. Cada una desempeñó un papel crucial. Grace se encargó de la administración, Madalena de las ventas, Mary del servicio al cliente y Lisa de la decoración. Juntos formaron un equipo formidable, unidos por el amor familiar y la pasión por la repostería. A pesar de las dificultades, Buddy nunca perdió la visión de expandir Carlos Bake Shop y llevar sus creaciones a un público más amplio. Tenía un talento innato para la repostería, una creatividad desbordante y una habilidad especial para crear pasteles espectaculares que desafiaban la imaginación. Sus pasteles no eran solo postres, eran obras de arte comestibles, elaboradas con meticuloso detalle y una pasión inigualable. Desde réplicas exactas de coches y edificios hasta elaboradas esculturas florales, Buddy era capaz de transformar cualquier idea en un pastel impresionante. La oportunidad de su vida llegó en 2009, cuando TLC, un canal de televisión estadounidense, se interesó en la historia de Carlos Bake Shop y la familia Balastro. Así nació Cake Boss, un reality show que seguía el día a día de la panadería y las extravagantes creaciones de Buddy y su equipo. El programa se convirtió en un éxito instantáneo, catapultando a Buddy a la fama internacional. El público quedó cautivado por su talento, su personalidad carismática y el vínculo inquebrantable que lo unía a su familia. Cake Boss no solo mostró el talento de Buddy para la repostería, sino también los desafíos y las alegrías de dirigir un negocio familiar. El programa documentó las tensiones y los conflictos que surgían entre los miembros de la familia, así como los momentos de alegría y celebración que compartían. La autenticidad y la honestidad del programa resonaron profundamente con el público, que se sintió identificado con los Balastro y su lucha por mantener vivo el legado familiar. El éxito de Cake Boss permitió a Buddy expandir Carlos Bake Shop a nuevas ubicaciones en todo Estados Unidos e incluso a nivel internacional. Abrió sucursales en Nueva York, Las Vegas, Orlando y varias otras ciudades, llevando sus deliciosos pasteles y su encanto italiano a un público cada vez mayor. También lanzó una línea de productos de repostería, publicó varios libros de cocina y participó en numerosos programas de televisión y eventos culinarios. Sin embargo, a pesar de su éxito y fama, Buddy nunca olvidó sus raíces, ni la importancia de la familia. Siempre se mantuvo fiel a los valores que su padre le inculcó y continuó trabajando arduamente para mantener vivo el legado de Carlos Bake Shop. Sus hermanas siguieron siendo parte integral del negocio, y sus hijos comenzaron a involucrarse en la panadería, asegurando que la tradición familiar se transmitiera a las futuras generaciones. En 2020, Buddy sufrió un accidente devastador mientras jugaba a los bolos con su familia. Una de sus manos, la mano con la que creaba sus obras maestras, quedó gravemente dañada. Se sometió a múltiples cirugías y terapias,
y se enfrentó a la posibilidad de no poder volver a hornear. Fue un momento de gran incertidumbre y angustia, pero Buddy se negó a rendirse. Con una determinación inquebrantable, trabajó incansablemente para recuperar la movilidad y la destreza en su mano. Su recuperación fue un proceso largo y doloroso, pero Buddy nunca perdió la esperanza. Contó con el apoyo incondicional de su familia, sus amigos y sus fans, quienes lo animaron a seguir adelante. Después de meses de arduo trabajo, logró recuperar gran parte de la funcionalidad en su mano y pudo volver a hornear. Su regreso a la repostería fue un triunfo personal y una inspiración para todos aquellos que han enfrentado la adversidad. La historia de Buddy Valastro es una historia de pasión, perseverancia y el poder de la familia. Es la historia de un joven que se vio obligado a asumir una gran responsabilidad a una edad temprana, pero que nunca se rindió ante la adversidad. Es la historia de un panadero talentoso que transformó un pequeño taller familiar en un imperio internacional, pero que nunca olvidó sus raíces, ni la importancia de los valores familiares. Buddy Valastro es mucho más que el Cake Boss. Es un padre, un hermano, un hijo y un amigo. Es un empresario exitoso, un artista talentoso y un ejemplo de perseverancia y dedicación. Su historia es un testimonio del poder del sueño americano y la importancia de mantener vivo el legado familiar. Y mientras Carlos Bake Shop siga horneando deliciosos pasteles y creando recuerdos inolvidables, el legado de Buddy Valastro seguirá vivo por generaciones. La dulce sinfonía de azúcar, mantequilla y la calidez familiar continuará resonando en el corazón de Hoboken y más allá. Gracias por ver nuestro video sobre la inspiradora vida de Buddy Valastro. Esperamos que hayan disfrutado esta historia de éxito, familia y deliciosos pasteles.